Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, que Dios me les continúe bendiciendo. Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes en esta hermosa mañana del día 27 de noviembre. Estamos ya cerrando este mes de noviembre, ya prácticamente nos quedan pocos días y estamos terminando este hermoso mes. Pero quiero hoy darle las gracias primero que todo a Papito Dios por permitirnos predicar y enseñar su palabra. Hoy nos corresponde estudiar Gálatas capítulo 2. Hoy vamos a estudiar a Gálatas capítulo 2 y quiero saludar a Juan Carlos Delgado Grijalva, a Elsie Amparo Joven. Realmente es una bendición poder traer este mensaje esta mañana y continuar con esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy nos corresponde mirar este capítulo 2. Y vamos a mirar algunos aspectos muy importantes que hay aquí en este capítulo 2. Pero vamos a orar primeramente. Pidámosle a Papito Dios que nos hable hoy de una manera muy especial. Y hoy es un día, como dice Juan Carlos Delgado, buen día, Pastor Alberto y hermanos, Dios los bendiga, este lindo día para todos. Así es un hermoso día. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Que esta enseñanza que hoy voy a dar no sea con mi sabiduría humana, con mis talentos o conocimiento, sino con el respaldo tuyo, oh Dios. Que tu presencia esté aquí, oh Dios. Bienvenido, Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesús. Que yo sea ese instrumento en tus manos, Padre Santo. Espíritu precioso de Dios, úsame, oh Espíritu Santo. Y toma mi vida, toma todo mi ser. Y que seas instrumento en tus manos para llevar a muchas personas este mensaje el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos también a Soledad Hoyos Tobón. Dios te bendiga, mi hermana Soledad, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Hoy nos corresponde el capítulo 2 y vamos a estudiar este capítulo 2 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, y nos dice así: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. También vino. Y fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debería hacerlo. Y durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les pregunté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era de origen griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de los supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicarle a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio del apóstol Pedro, apóstol para los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol para los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia,
reconocieron el don que Dios me había dado y no aceptaron y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas y colaboradores. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Vamos a mirar esta primera parte de este capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 10. Del 1 al 10 del capítulo 2 del Evangelio, de la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. Y me llama la atención porque Pablo dice cómo los apóstoles de Jesucristo lo aceptaron a él. Lo reconocieron como otro apóstol y como un colega. Algo que yo me pongo a mirar aquí es que Pablo dice que 14 años más tarde fue a Jerusalén para hablar con los líderes, con los apóstoles, ¿sí? Y fue acompañado de Tito. Y cuando llegó a Jerusalén, fue por orden expresa, guiado por el Espíritu Santo. O sea, este viaje no lo hizo él porque le plació, porque le nació, porque dijo, ay, yo quiero ir a Jerusalén. No, era porque el Espíritu Santo se lo había revelado y le había dicho, ve y haz este viaje. Y cuando él llega a Jerusalén, a visitar ahí, a reunirse en privado con los líderes de la iglesia, con los dirigentes más importantes de la iglesia, entre esos estaba Pedro, estaba Juan, estaba el mismo Santiago, hermano de Jesús, que eran como los dirigentes más importantes de la iglesia. Cuando él llega ahí, les dice, mire, esto es lo que yo estoy haciendo. Yo he sido comisionado por Dios mismo y estoy enseñando estas buenas nuevas a los gentiles, porque Dios me encomendó este trabajo de llevar esta palabra, este mensaje a los gentiles. Entonces Pedro y Juan empezaron a analizar qué era lo que él enseñaba y qué era lo que él predicaba. Y dijeron, está bien. Hicieron un análisis, un examen y lo respaldaron. Y dice él, a mí ni siquiera me exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, porque Tito no era del todo judío. Tito era de padre griego. Entonces pero los apóstoles no le exigieron, no le dijeron, vea, tienes que hacer circuncidar a tu compañero Tito, no. Ahora, dice Pablo, dice, yo estaba con ellos. Yo estaba ahí con ellos. Y mucha gente me había hablado, uy, es que esos son unos hombres muy usados por Dios. Pero yo no me dejé impresionar por eso. Porque así como ellos son usados por Dios y tienen el Espíritu Santo, así también yo lo tengo. Así como ellos son líderes de la iglesia y son grandes siervos de Dios, ¿sí? Yo también soy un siervo de Dios. Y algo que tengo claro, dice Pablo, es que Dios no tiene favoritos. Me llama la atención esto. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y eso es lo importante, hermanos. Entender que Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene hijos obedientes, que es muy diferente. Obedece a Dios y haz la voluntad de Dios y tienes el favor de Dios. Pero Dios no tiene favoritismos. Así como te usa a ti, me usa a mí. Así como me usa a mí, te va a usar a ti. Solo dispongámonos a ser instrumentos en las manos de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida y tiene para mi vida es grande y poderoso. Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le ha dado Pedro la responsabilidad de llevar este mensaje a los judíos. Eso es lo que Pablo está explicando y está diciendo, vea, ellos comprendieron, ellos ahí mismo se dieron cuenta
que Dios a mí me había llamado para ser apóstol, el enviado para llevar las buenas noticias a los gentiles. Siendo Pablo un judío, Dios le había comisionado a Pablo esta hermosa tarea de ir y llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y le había dicho, lleva este mensaje especialmente a los gentiles. Ustedes preguntarán, ¿y quién es un gentil? Un gentil es aquel que no era judío. Todo aquel que no era de nacionalidad judía, todo aquel que no era israelita, era considerado un gentil. Entonces, Pablo dice, ellos reconocieron que yo había sido llamado por Dios, comisionado por Dios, para hacer esta hermosa labor de predicar el evangelio, de llevar este mensaje del evangelio entre los gentiles. Y hermanos, esto es importante comprenderlo y entenderlo hoy, hermanos. ¿Sabes por qué te voy a decir esto? Porque a Dios, a cada uno nos ha comisionado y nos ha entregado ciertas responsabilidades. El ministerio que Dios a ti te dio no es el mismo que a mí me dio. A ti te puede haber llamado para algo, a mí me llama para otra cosa. Pero entender dónde encajo yo, dónde estoy yo en el cuerpo de Cristo. Y mire que Pablo entendía muy bien que él era comisionado por Dios, llamado por Dios para llevar este mensaje a los gentiles. Pero también había entendido y comprendido que Pedro había sido comisionado básicamente para llevar el mensaje a los judíos. O sea, uno Dios había llamado para los gentiles, otro para los judíos. Mire, yo conozco misioneros que Dios les dice, vas a predicar a esta comunidad indígena. Pero no solamente esa, se concentran en una comunidad, los Embera, o los Coreguaje, o los Guaunán, o los Quichuas. Son comunidades indígenas en Colombia que Dios llama a algún misionero en específico y le dice, yo te comisiono, yo te envío para que lleves el mensaje de este evangelio en medio de esta comunidad indígena. Y Dios no lo va a llevar a otra parte, sino que necesita que ahí trabajen. Pero hay a otros que no los llama para el servicio, los llama para ir a otro país. Hay personas que Dios les dice, yo te necesito, como conozco amigos pastores, misioneros, que Dios los ha llamado al África. Y a uno lo llamó a Malí y le dijo, yo necesito que vayas a Malí y lleves mi palabra a Malí. Y él no sabía ni siquiera qué era Malí, ni nada en Malí. Otro Dios lo llamó y lo comisionó para ir a la China. Pero originalmente lo llevó, fue a aprender el mandarín como estudiante. Y lo llevó a estudiar en la universidad y a aprender el mandarín. Cuando ya estaba aprendiendo, Dios le dijo, ahora te quedas aquí porque te necesito aquí en la China. Y que me sirvas aquí llevando la palabra de Dios. Entonces Dios a uno comisiona a otro. Y Pablo había entendido, yo tengo un llamado para trabajar con los gentiles. Otro dirá, Pedro diría, yo tengo un llamado es más que todo para los judíos. Amén. Donde Dios te coloque, donde Dios quiera llevarte, donde Él te comisione, allí eres útil para el reino de los cielos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Pablo no se dejó afectar por la fama. Porque algunos decían, uy, es que esos son muy usados. Sí, ellos son usados, amén, pero yo también soy usado. Ellos tienen el Espíritu Santo, yo también lo tengo. Hermanos, que somos en cuerpo de Cristo, somos uno solo. Por eso Pablo mismo escribe, dice, nadie tenga el más alto concepto de sí mismo que el que debe tener y piense de sí con cordura. Hermano, ojo con que el orgullo entre a nuestro corazón, que Dios guarde nuestros corazones del orgullo, porque es un arma que el enemigo está usando en estos últimos tiempos.
Un pastor y predicador y profesor de seminario bíblico, cuando yo era muy jovencito y me estaba enseñando teología, me dijo, cuídese, un pastor, un siervo de Dios se tiene que cuidar de las 3 Fs. Y todavía me acuerdo de esas famosas 3 Fs y siempre vienen a mi memoria esas 3 Fs. Y la primera F, las faldas, o sea, las mujeres, si es un varón, sí. La otra F de cuidarse es la fortuna, riqueza. La fortuna, la riqueza, el dinero. Uno tiene que cuidarse como pastor de eso para no ir a caer en la idolatría y en la avaricia. Pero la tercera F que nos decía este pastor y que también hace caer a muchos pastores y líderes, la fama. Ojo con la fama, nos decía. Porque Pablo mismo está diciendo, sí, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó. O sea, había una fama, se había creado una fama sobre Pedro, se había creado una fama sobre Juan, como grandes líderes, grandes predicadores, siervos que Dios usaba mucho. Se decía que la sombra de Pedro, cuando pasaba Pedro, su sombra sanaba. Amén, gloria a Dios. Pero no es Pedro, es el Espíritu Santo que está dentro de Pedro. No es Juan, es el Espíritu Santo que está dentro de Juan. No es en usted ni en mí, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos capacita y nos da unción. Y Él es el que hace todas las cosas. Y por Él todas las cosas son hechas. Y para Él todas las cosas son hechas. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Yo no soy nada si no tuviera el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, guardémonos de la fama. Si Dios te empieza a usar, dale la gloria a Dios. Si Dios te empieza a levantar, dale toda la gloria a Dios. Si Dios te usa como un gran predicador, como un gran siervo de Dios y hace milagros Dios a través de tu ministerio, dale toda la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. O sea, Pedro, Juan y Santiago, que era el hermano de Jesús, reconocieron, eran los pilares de la iglesia. En la iglesia eran una de las personas más importantes, eran de las personas más importantes de la iglesia primitiva. Pero ellos reconocieron que Pablo había sido llamado por Jesucristo, que Pablo había sido comisionado por Jesucristo para ser apóstol de los gentiles. Y por lo tanto le reconocieron como un colega. O sea, estás a nuestra altura. Está a la misma altura. Estás igual que nosotros. Que Dios nos guarde, hermano, de la fama. No dejemos que la fama nos vaya a ennublar y quitarnos la mira hacia la cual vamos. Para mí, Pablo decía, vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo vivo para hacer la voluntad de aquel que me llamó. Y entonces por eso dice, nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que nos hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Mire, una función de la iglesia, escúcheme iglesia que me está escuchando, escúcheme hermano, mi querido hermana. Una de las funciones de nosotros como siervos de Dios y siervas de Dios y como iglesia es mirar cómo podemos ser. Una función de nosotros es ayudar a los más necesitados. Es importante como iglesia tener una respuesta para la gente más necesitada. Trabajar para los más necesitados. Por eso Pedro, Juan y el mismo Santiago le estaban haciendo la sugerencia a Pablo que siguiera ayudando a los pobres. Y Pablo dice, sí.
Y Paula dice, la humildad ante todo. Hermano, correcto. Algo que uno tiene que tener siempre es humildad. Nada de creernos estrellas, nada de creernos que ya somos los más y los más no sé. No, hermanos, nada de estrellitas. No, seamos humildes, sencillos, hermanos. Que si Dios te usa, que si Dios te abre puertas, que si Dios te lleva a un lugar o te lleva a otro, hermano, dale la gloria a Dios y sé un hombre, una mujer humilde. Dile, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, oh Dios. Hermano, ante todo, la humildad. No dejemos que el orgullo entre a nuestro corazón y mine nuestro corazón. Y Pablo sigue diciendo aquí en esta epístola, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, les dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Y tú y yo somos judíos de nacimiento, ¿no somos pecadores como los gentiles? Entonces Pablo mire, tremendo Pablo. Pablo tenía una personalidad, un carácter muy definido en Cristo Jesús. Y cuando vio a Pedro, hermano, hubo un momento en que le dijo, venga Pedro, esto que usted está haciendo no está bien. Esto que usted está haciendo, esto se llama hipocresía. Porque sabe, usted, cuando nadie lo está viendo, no tiene problema de comer con un gentil y se sienta y come y comparte con él. Pero cuando hay alguien que lo está mirando, que es judío, y de pronto lo puede criticar, entonces ahí sí se hace el que ya no es con, entonces ya no como con gentiles, ya no me siento en la mesa con ellos. Eso se llama hipocresía. Eso se está mal, le dijo Pablo a Pedro. Sí. ¿Ahora qué? ¿Usted es judío? Yo también lo soy. ¿Pero acaso la ley a nosotros nos salva? No, el que nos salva es Cristo. Y hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro en estos tiempos, hermanos. Y por eso Pablo está exhortando en este momento, con un carácter y con una personalidad, está exhortando a Pedro. Y dice, y eso estás haciendo. Ese mal ejemplo que estás dando, estás haciendo que otros creyentes judíos te imiten y hagan lo mismo que tú haces y se comporten de manera hipócrita. Entonces, mire qué tremendo. Y cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías. Deja de ser hipócrita. No se comporte así, eso está mal. Hermano, y hay momentos, hermano, que usted y yo tenemos que tener carácter de Cristo. Y en cuanto al evangelio, celo por el evangelio. Las cosas son como son. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Amén. Y Pablo le está diciendo, ¿usted por qué ahora está tratando de obligar a un gentil a que siga las tradiciones de los judíos? Eso se llama hipocresía. No. Usted puede ser judío y hágalo porque usted es judío y usted fue levantado, criado, educado bajo ese precepto. Está bien y sígalo haciendo, pero no trate de hacer que un gentil que ni siquiera entiende las cosas de los judíos trate de ser un judío. No, eso no está bien, porque ellos no tienen ni están obligados a seguir las tradiciones judías. Y por eso en el versículo 15 dice, tú y yo somos judíos de nacimiento. ¿No somos pecadores como los gentiles? O sea, Pablo le está diciendo, mire,
Usted y yo no somos judíos de nacimiento, porque si de eso se trata, usted es judío, yo soy judío. Somos judíos de nacimiento, sí. Pero le voy a preguntar algo, ¿usted y yo no somos pecadores? Claro que somos pecadores. Igual que un gentil, también somos pecadores. No por el hecho de tener la ley no somos pecadores, no, porque tenemos algo que llaman la naturaleza pecaminosa, que continuamente nos está incitando a pecar. Por eso más adelante Pablo escribirá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dentro del contexto del Imperio Romano, según la historia, lo que Pablo está usando es una comparación. En ese tiempo habían reos de muerte, personas que las condenaban a muerte, pero era una muerte horrible. Porque cogían un cadáver, una persona, un cadáver, y se la amarraban. Así, literalmente, le amarraban un cadáver a la espalda. Y tenía que convivir con ese cadáver. Usted se imagina la descomposición de ese cadáver, el olor putrefacto, las bacterias. Entonces lentamente ese cadáver que llevaba ahí en la espalda le iba matando también a él. Por eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así como un reo de muerte dentro del Imperio Romano le podían colocar una persona, un cadáver amarrado a su espalda y lentamente lo mataba, así nosotros llevamos una naturaleza pecaminosa que está ahí, inherente en nosotros, y que en cualquier momento se levanta y quiere volvernos a llevar al pecado. Pero Dios dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Haced pues morir todo lo terrenal en vosotros, vivan en el Espíritu. ¿Cómo contrarrestamos esto? Hermano, vida de oración, vida de ayuno, vida de búsqueda de la presencia de Dios. Y entonces solo así y solo así, cantando salmos, cánticos espirituales, y solo así entonces permaneceremos victoriosos. Y cuando vengan los ataques del diablo y la tentación, saldremos adelante, saldremos victoriosos. Por eso Pablo le sigue diciendo: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de una ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido una ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo la tenía clara y le está diciendo a Pedro: mire, Pedro, así usted sea judío, yo soy judío, sí es cierto, fuimos educados bajo la Torá, sí conocemos la Torá, conocemos las 613 leyes que están ahí contenidas en la Torá. Sabemos que hay leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes morales. Las manejamos al dedillo, las hemos memorizado. Hemos escuchado la tradición oral de nuestros antepasados. Conocemos esa tradición oral. Pero Pedro, ¿eso nos puede salvar? No. ¿Sabe por qué? Porque aunque la ley diga no mientas, hay una naturaleza pecaminosa que te incita a mentir. Aunque la ley diga no adulterarás, hay una naturaleza pecaminosa que está incitando al ser humano a cometer actos sexuales vergonzosos. Porque está ahí, inherente en la naturaleza humana. Aunque la ley diga amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos es difícil amar por sí mismo al prójimo. Porque está ahí esa ley del pecado que nos lleva a ser egoístas. Si no hubiera sido por la obra que Cristo hizo en la cruz, usted y yo estaríamos fritos. Pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y gracias a su muerte expiatoria y al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, a ti y a mí nos dio salvación y vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso Pablo dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. ¿Cuándo te declaras Jesucristo? ¿Cuándo te declaran justo ante Dios? Cuando pones tu fe en lo que Cristo hizo
en la cruz del Calvario. Y declararte justo es declararte sin que tener que pagar nada. O sea, ya no tienes que pagar nada. La paga del pecado es muerte, y era la muerte eterna, la separación de Dios, terminar en un lago de fuego que arde con azufre. Pero gracias a la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz, y por obedecer lo que Él hizo y por aceptar con fe lo que Él hizo, entonces yo soy declarado justo y tengo ahora vida eterna y salvación. Ya no tengo que vivir bajo la antigua ley, ahora vivo bajo la gracia. Pero dice Pablo, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? De ninguna manera, por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Ahí sí soy un pecador, si trato de volver otra vez atrás y quiero volver otra vez a vivir bajo los preceptos de la ley y no entender que Cristo ya murió por mí. Entonces dice aquí Pablo, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir ahora para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo pecaminoso, lo vivo ahora, pero es para agradar a Dios. Este cuerpo terrenal lo entrego a Dios, lo crucifico. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya crucifico mi naturaleza pecaminosa y ahora camino en el Espíritu. Ahora empiezo a vivir una nueva vida. Ya soy lavado por la sangre del Cordero, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Escúcheme, tú no puedes abusar de la gracia. La gracia es ese regalo de Dios. La gracia es esa salvación que tú no merecías, que yo no merecía, pero que Cristo la dio por nosotros. Cristo se hizo pecador. Cristo murió en la cruz, cargó en él los pecados de toda la humanidad. Porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Cristo se colgó en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Se hizo maldición para liberarte de la maldición. Quebrantar la maldición del pecado, quebrantar la maldición de la pobreza, quebrantar la maldición de la escasez, quebrantar la maldición de la enfermedad, quebrantar la maldición de la soledad. Y ahora tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera por nosotros. O sea, si hubiera una forma de ser salvos sin que Cristo hubiera necesitado morir en una cruz, entonces, hermanos, perfecto, no había necesidad. Pero no, había un solo camino y ese camino era el camino de la cruz. No había otro camino, hermanos. Jesús mismo le preguntó al Padre, Padre, ¿es posible que pases de mí esta copa? Y el Padre le dijo, no, tienes que hacer mi voluntad. Y era necesario que Él muriera y derramara su sangre preciosa para darnos salvación y vida eterna. Wilson Díaz Granados, que nos escribe desde Mocoa, Putumayo. Mi querido hermano Wilson, Dios te bendiga. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir que desde que nacemos tenemos como herencia el infierno. Solo la sangre de Cristo nos brinda la salvación y la vida eterna.
Hermano, el solo hecho, hermanos, escúcheme bien, el solo hecho, hermanos, de nacer, el solo hecho de nacer, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, sin excepción, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de que viniera Cristo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en pecado y teníamos una naturaleza pecaminosa que aunque queríamos vivir bajo los preceptos de la ley y agradar a Dios, no lo podíamos hacer. Y el mejor ejemplo es el mismo Pablo, y se lo voy a dar. Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de tener una nueva naturaleza, antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, antes de tener una conversión, ¿quién era él? Saulo de Tarso. ¿Era judío? Sí. ¿Fariseo? Sí. ¿Guardaba la ley? Sí, estrictamente. Porque recuerda, él era judío, porque era judío de nacimiento. Era fariseo, porque dentro de la rama del judaísmo estaba dentro de la línea farisaica. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran los que guardaban la Torá, guardaban la ley. Creían en ángeles, creían en demonios, creían en la vida después de la muerte y vivían y cumplían la ley así, a tajarraja. O sea, bien. ¿Conocía la tradición oral de sus ancianos? Sí. ¿Era maestro de la ley? Sí, porque había sido educado bajo los pies de Gamaliel y estaba postulado para ser otro rabino y sucesor de Gamaliel y ser rabino dentro de su pueblo y enseñarles a otro la ley. Listo. Pregunta. ¿La ley no dice amar al prójimo? Entonces, ¿por qué él odiaba tanto a los cristianos y los perseguía antes de convertirse a Cristo? Si se supone que era judío, que era fariseo, que guardaba la ley y la ley decía ama a tu prójimo, entonces ¿por qué lo hacía? Porque había una naturaleza en él pecaminosa que estaba llena de odio y solo Cristo lo podía hacer nueva criatura. Voy a preguntar, ¿la ley no dice no mientas? ¿Por qué él entonces inventaba cosas para perseguir a los cristianos? Mentía, inventaba falsos testimonios, levantaba falsos testimonios, conseguía cartas falsas para ir y perseguirlos y poderlos traer y meterlos en las cárceles. ¿Estamos comprendiendo? La ley puede decir no hagas esto, no hagas aquello, pero si hay una naturaleza pecaminosa que controla y gobierna a ese ser humano, aunque la ley diga no haga, termina haciéndolo porque es más fuerte esa naturaleza. Solo Cristo fue el único que pudo estar aquí en la tierra y no pecar. Fue el único que pudo, colgado en un madero, derramar su sangre y por esa sangre usted y yo ser perdonados de mis pecados. Por eso solo Cristo te puede dar a ti una nueva naturaleza. Y solo Cristo te puede dejar un ayudante, alguien que te ayude a vivir una vida cristiana victoriosa, y es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús mismo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese término poder en el griego es dunamis, poder para vivir una vida cristiana victoriosa. Usted y yo no podemos vivir una vida cristiana victoriosa si no tenemos un ayudante que se llama el Espíritu Santo. Es imposible en tus fuerzas o en mis fuerzas tratar de vivir la vida cristiana. Por eso hoy en esta mañana, dile Señor Jesucristo, ayúdame a vivir una vida cristiana. Toma mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile Señor Jesús, toma mi vida. Toma todo mi ser. Espíritu Santo precioso de Dios, lávame con tu sangre preciosa. Espíritu Santo precioso de Dios, toma el control de mi vida. Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, con todo mi ser y lléname de tu presencia. Quiero agradarte.
Quiero vivir una vida de santidad, pero sé que solo no lo puedo hacer. Necesito de tu ayuda. Ahora mismo, Espíritu Santo, ven a mi vida y llénala con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra. Y ayúdanos, Espíritu Santo, precioso de Dios, a vivir una vida que te agrade, a ser cristianos verdaderamente genuinos, lavados por tu sangre preciosa y guiados por tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, toma mi vida, cada área de mi vida, moldea mis pensamientos, moldea mi carácter, saca de mí lo que no te agrada y llévame a ser cada día más como Cristo. Moldea mi carácter para ser como Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué lindo, hermano, poder estudiar este capítulo 2 del libro o de la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. Mañana vamos a estudiar y vamos a hacer un paralelo entre la fe y la ley. La ley y la fe. O sea, un paralelo. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la fe? La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mañana haremos un análisis, hermanos, un análisis bien de la ley y de la fe en Cristo. Y comprenderemos, hermanos, que realmente la obra de Cristo es maravillosa. Démosle gracias a Jesús por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque si Él no hubiera muerto, estaríamos todavía muertos nosotros en delitos y pecados e iríamos para el infierno. Pero gracias a que Jesús murió en una cruz por solo aceptar la obra expiatoria de Cristo Jesús y recibirlo como mi Señor y Salvador, soy salvo y tengo la vida eterna. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra y gracias por este tiempo precioso que nos permite, Señor, seguir estudiando. Te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan. Juan Carlos Delgado Grijalva, Nancy Zúñiga, señora, allá en New Jersey. Soledad Hoyos Tobón, Padre bendito, allá donde está en Muso, Padre bendito, en Boyacá. Bendícela, oh Dios. A Paulis, Señor, Paula Andrea, bendice a Paula Andrea, a su esposo Jorge Barón. Padre, a Wilson Díaz Granado, bendice a Wilson, a su esposa Maura, a sus hijas, Señor, a su nieta Naela, Padre bendito. Bendícelo, oh Dios. Padre, gracias por la vida de Samuel Salazar. Gracias por Blanca Páez, Padre bendito, por Lilian Carrasquilla Quintero, su esposo Juan Carrasquilla, sus hijos, Señor. Padre, gracias por Lilian. Dice, gracias, Señor. Y Padre, gracias también te doy, oh Dios, por Nubia Fernández, por Juan Carlos Delgado Grijalva, por Álvaro Socorro Orozco Caicedo, por Marlenita Vázquez, por mi prima Miriam Estela Rojas, Señor, coloca una bendición especial sobre ella, sobre mi hermana Carmen Samalo, Padre bendito. Bendice, oh Dios, bendice, Señor, bendice. Elsie Amparo Joven, Padre bendito, por mi mamá Aida Restrepo, por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy nos están sintonizando. Te pido una bendición especial, oh Dios, que la nube de gloria repose sobre nuestras vidas. Amén y amén. Saludo a Paula, saludo a Juan Carlos Delgado Grijalva, a Soledad Hoyos Tobón, dice, amén, que Dios del cielo bendiga al pastor por esta enseñanza tan hermosa. La gloria es para Papito Dios. Wilson Díaz Granados, Samuel Salazar, Nancy Zúñiga, Lilian Carrasquilla, Fano Restrepo Gómez. También saludo a la tía de mi hijo, Carolina París, que nos ve desde el estado de Texas, en Estados Unidos. A todos los hermanos y hermanas que nos están viendo y sintonizando hoy en esta mañana, un fuerte abrazo, un feliz fin de semana, sábado y domingo, de mucha felicidad, mis queridos hermanos. Y si Dios nos lo permite y nos presta la vida, mañana estaremos estudiando el capítulo 3 de la epístola de
Pablo a los Gálatas. Que la gloria de Dios y que la bendición del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo repose en sus vidas. No olviden que estos videos quedan grabados en mi canal de YouTube. Tú me encuentras como Alberto Alfonso Rojas, entras a mi canal de YouTube y ahí, hermanos, puedes ver la prédica y la puedes compartir a otros. Compártela, suscríbete, que la gloria de Dios repose sobre tu vida. Bendiciones. Feliz fin de semana.